6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 11 de junio del año 2020, buenos días a todo el equipo de El Sol de la Mañana, buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y las teleaudiencias de los canales 29 que es Teleuniverso y el canal 24 de Santo Domingo. Buenos días a todos y a todas. Entonces, queremos inmediatamente presentar nuestros puntos de agenda. En primer lugar, nuestros parabienes para Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje, contagiados de COVID-19, la necesidad de la extensión de la emergencia y otras informaciones relacionadas con la pandemia, repercusiones del caso del narcotraficante Yamil Abreu Navarro. Hago otra revelación sobre Gallup, hago otra revelación sobre la encuesta Gallup hoy. Y bueno, me refiero a un tema que tengo en agenda desde ayer, que es la lucha por una justa presentación de el tabaco dominicano en los mercados internacionales y concretamente en el mercado australiano, que hay una situación que se ha estado discutiendo en la Organización Mundial del Comercio. Pero en primer lugar, permítanme expresar nuestra tristeza, nuestra condolencia por el fallecimiento en Jaina de la señora Andrea Franco. La señora Andrea Franco es la madre de varios de mis hermanos de padre y entonces ella falleció anoche en Jaina. Nuestro abrazo a toda la familia. Entonces, señores, bueno, vamos inmediatamente con los temas que presentamos en nuestra agenda. Toda nuestra solidaridad con Luis Abinader y con su esposa Raquel Arbaje, nuestros deseos de que tengan una pronta recuperación. Esta es una situación a la que todos estamos expuestos, absolutamente todos estamos expuestos. Y esta situación que se ha presentado con esta distinguida pareja debe ponernos también a reflexionar, porque ¿qué ocurre? Como la pandemia en principio afectó a una serie de personalidades públicas, eso creó el impacto en la sociedad para comprender que teníamos un problema con la pandemia del COVID-19. Pero resulta que después las cosas evolucionaron en toda la clase media alta, se han tomado las medidas del lugar y de un tiempo a esta parte, aunque crecen los contagios, ya son más genéricos en cuanto a la notoriedad de las personas que dan positivo. Acuérdense que en principio aquí vimos al canciller Miguel Vargas Maldonado, a su hijo, a un hijo de Víctor Gómez, la muerte de una de las más destacadas diseñadoras dominicanas, Jenny Polanco, vimos a Johnny Ventura, vimos a una cantidad de diputados, por lo menos 10 diputados que
adquirieron el virus. Después de las elecciones, varios alcaldes, incluso alcaldes electos o gente que participó en el proceso, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho. Entonces, cuando eso ocurrió, pues se difundió una conciencia de que teníamos el problema que podía afectarnos a todos. Bueno, el director de presupuesto, Luis Reyes, todo esto creó una conciencia de que realmente teníamos un problema. Después hemos entrado en mayor confianza porque aunque los números aún de contagios siguen creciendo y ya conocemos la advertencia que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre ese tema, que los contagios siguen creciendo, entonces resulta que de todas maneras hemos entrado en confianza y alguna gente está actuando como que ya se ha producido una normalidad. A nosotros nos han preguntado varias veces, ¿cuándo ustedes regresan a cabina? Regresaremos a cabina cuando las condiciones lo permitan. Ustedes se imaginan este grupo que por menos que estemos, debemos estar por lo menos 4 personas de manera presencial o 3 de manera presencial en cabina, más un invitado, pues tenemos que hacer el programa durante todas esas horas con una mascarilla y así por el estilo. Entonces, nosotros no podemos darle al país la impresión de que se ha regresado a una normalidad. No se ha regresado a una normalidad. La normalidad ha de ser una normalidad totalmente distinta. Señor, señora, hay el riesgo de que usted, de que yo, de que cualquiera de nuestra familia se contagie de COVID-19. Hay el riesgo de contagiarnos. Todos estamos enfrentando el riesgo de contagiarnos. Y después que hemos estado un tiempo en confinamiento que ha sido exitoso, porque eso fue lo que evitó que el sistema sanitario dominicano se desbordara como se desbordaron los principales sistemas sanitarios del mundo, y eso es lo que ha permitido que la pandemia se esté enfrentando con efectividad en nuestro país. Eso tenemos que preservarlo. Entonces, justamente por eso es que hay que seguir haciendo lo necesario en cada momento. Así es que reitero mi solidaridad con Luis Abinader. Yo creo en él, en lo que ha estado planteando. Lo digo porque, bueno, en las mesas de las discusiones políticas y en los intercambios surgen opiniones distintas. Ustedes saben que estamos en la etapa final de una campaña y esa etapa final de la campaña ha tenido unas características que no se esperaban. Y entonces, a partir de ahí, surgen muchas posibilidades. Este que está aquí, Julio Martínez Pozo, entiende que Luis Abinader, pues en ese aspecto, no se prestaría a otra cosa que no fuera la verdad. Estoy absolutamente convencido de que él lo ha informado, y más una cosa que involucra a su esposa. Es decir, que no hay razones de tipo política en ese aspecto que tengan que ver con la victimización, que tenga que ver con lo que ha estado ocurriendo con él en las encuestas, que ha experimentado un descenso entre 8 y 12 puntos. Eso no tiene que ver con eso. Entonces, mi deseo de que se recupere y de que en esta etapa en la que no puede tener un contacto directo con la gente, mantenga su campaña lo más activamente posible a través de estos medios para que el día 5 de julio estemos votando los dominicanos y ojalá que escogiendo
a un candidato en primera vuelta, para no exponernos a 2 elecciones en medio de una pandemia. Entonces, ayer el tema de la agenda impidió el conocimiento en la Cámara de Diputados de la solicitud de agenda, la solicitud de la extensión del estado de emergencia. Y digo el tema de las agendas porque ahí hay votos que a la hora de que se discuta el estado de emergencia van a votar por el estado de emergencia. Pero hay un tema con el que la agenda se ha complicado y es un tema que tiene efectos políticos, que es el tema de la AFP. Entonces, a la hora de discutir en la agenda está el tema de la AFP, que algunos proponen que se incluya, otros que se excluya. Resulta que hay diputados que temen al efecto político de dejar fuera el tema de la AFP. Entonces, cuando le vinculan una cosa con otra, se cuidan frente al tema de la AFP. Es decir, uno de los ganchos para crear una situación difícil con la discusión de la agenda en la Cámara de Diputados es el tema de la AFP, que no tiene que ver con el tema de la emergencia. Para el conocimiento del estado de emergencia, estoy seguro que están los votos para su aprobación. Y esa extensión del estado de emergencia será aprobada. Ojalá que sea como siempre, que sea con un acuerdo, que sea con un consenso de las fuerzas políticas, porque eso manda un mensaje importante. Entonces, a propósito, hay otras informaciones que tienen que ver con esta situación de la pandemia. Por ejemplo, la Cancillería está informando, nuestra Cancillería, del retorno al país de unas 5.934 personas que han sido repatriadas, han sido traídas al país por toda esta coordinación que se ha llevado a cabo para que estas personas pues puedan regresar a la República Dominicana. Entonces, ellos detallan realmente cómo se ha producido este regreso. Estoy buscando aquí una información que tiene esos detalles de cómo se ha producido ese regreso aquí a la República Dominicana. Bueno, son 5.934 dominicanos que han venido desde distintos países, desde Europa, desde Estados Unidos, desde Sudamérica, desde países de América Central, todos estos gestionados por los consulados, las embajadas y en coordinación con la Cancillería de la República Dominicana. Un total hasta ahora de 5.934 dominicanos que han regresado pues a su país. También quiero precisar unas declaraciones que ofreció el obispo Jesús Castro, que lo que hizo fue que publicó un mensaje en Twitter, y aún estando ese mensaje claro, siendo un mensaje que no se presta a ninguna confusión, algunos medios distorsionaron lo que ha dicho el Monseñor Jesús Castro, que es el nuevo obispo de la diócesis de Higüey. Si Dios lo permite, se entroniza el próximo 18 de julio. Hasta ahora es obispo auxiliar de Santo Domingo, director de la Universidad Católica de Santo Domingo, una de las figuras que la iglesia pues
usa en actividades de mediación porque tiene bastantes cualidades para mediar. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el obispo Jesús Castro? Dice el obispo Jesús Castro: lo que debe primar en la discusión en el Congreso Nacional sobre la solicitud de prórroga del estado de emergencia es el criterio de lo más conveniente para el país, dejando al margen los intereses partidarios, pues el legislador se debe ante todo al pueblo que lo eligió. Ese fue su mensaje, que los legisladores deben hacer lo que estimen más conveniente para su país, dejando al margen los intereses partidarios, pues el legislador se debe ante todo al pueblo que lo eligió. Él no entró en ningún otro tipo de consideración, porque no fue una declaración, sino este mensaje de Twitter que él publicó, y de ahí es que se ha extraído la información que algunos han querido interpretar como se le ha antojado. Pero yo creo que ese mensaje del obispo Jesús Castro es muy claro, como claro es el mensaje del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que se ha pronunciado en favor de la aprobación de la nueva extensión. Señores, ¿y quién no apoya? ¿Quién no apoya en las circunstancias actuales, en términos racionales, la necesidad de una extensión? ¿Quién no la apoya? Solamente la mezquindad política que se coloca por encima de la preservación de la salud del pueblo dominicano. Solamente eso. ¿Por qué? Porque la extensión lo que busca es continuar todo este proceso de desescalada que desde luego tiene que influir en un crecimiento de los contagios. No hay de otra, porque encerrado no podemos seguir. Pero, en fin, vamos abriendo paulatinamente, se va controlando la situación, se van advirtiendo cuáles son las fallas, se van actuando sobre ellas, y entonces podemos ir volviendo a la nueva normalidad, la covidianidad a la que se refirió el presidente Danilo Medina, en circunstancias, pues, que sean circunstancias controladas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esto. Bueno, el caso del narcotraficante Yamil Abreu, este caso, la Suprema conoce el próximo viernes la solicitud de extradición de este señor que es considerado la persona que en el sur era el responsable del llamado cártel de Sinaloa, y al mismo tiempo era una persona muy activa en la política, y una persona que, aunque se ha querido decir que no tenía funciones importantes, etcétera, se le ve en actividades en posiciones importantes, porque cuando tú estás celebrando, por ejemplo, una actividad y tú colocas a este señor al lado de Roberto Salcedo, de Roberto Ángel Salcedo, o Robertico Salcedo, tú lo colocas a él al lado de Robertico Salcedo, es porque tú le estás dando la categoría que tienen esos invitados. Entonces, fíjense si este señor era un señor de orilla o era un señor que estaba activo en los primeros planos de una campaña. Entonces, hay una información, porque todo esto está basado en un expediente en los Estados Unidos, y dice, bueno, al momento de su captura, el procesado era dirigente del sur central del Partido Revolucionario Moderno. Fue director de la Junta Municipal de Las Lagunas en Padre Las Casas, Azua. La Procuraduría General de la República informó que recibió la nota diplomática número 270, en la que los Estados Unidos formaliza la solicitud de extradición de Abreu Navarro, que
apodera al Ministerio Público de este trámite del pasado 27 de mayo. Este señor, además de actividades puntuales de narcotráfico, usted sabe que para un expediente solo se pueden colocar los expedientes puntuales. Él se puede haber pasado la vida en estas actividades de narcotráfico en la que estaba, pero a la hora de un expediente, solo los casos que han podido ser identificados claramente. Por eso a veces la gente escucha que están solicitando un narcotraficante que tiene una importancia extraordinaria y dice, pero ven acá, pero lo que tiene son 3 expedientes o tiene esto. Bueno, es que esos son los que le han logrado realmente probar. No es que esa sea la cantidad de expedientes. Si era un narcotraficante importante, ese hombre debió haber manejado cantidades importantes de drogas, pero usted no puede hacer un expediente diciendo que él ha manejado toda la droga del mundo. Tiene que hacer el expediente con precisión en los casos que se han podido realmente documentar. Entonces, yo reitero lo que dije ayer. Un partido político, bueno, se lava la mano como Pilato diciendo la conducta individual, aquel que haya incurrido en eso, que pague sus consecuencias. Y alegando incluso que una persona puede tener un documento que diga que no tiene un caso activo en la Procuraduría, en la justicia dominicana. Pero eso no es excusa. Eso no es excusa. Señores, ningún partido político, llámese PRD, PLD, PRM, en el que milite un camaján de esta naturaleza, en el que active un camaján de esta naturaleza, ningún partido político puede alegar que no conocía de las actividades de ese señor. Ningún partido político puede alegar que no conocía de las actividades de ese señor. Todo el que tiene sus narcotraficantes en un partido político sabe a quién tiene. Tenga o no expediente activo. Ya yo expliqué que si la señora Zobeida Félix va en estos momentos a la Procuraduría General de la República a buscar una carta de que ella no tiene caso activo, ella no tiene caso activo. Probablemente el señor Figueroa Agosto no tenga caso activo en la República Dominicana porque tampoco lo tiene Quirino. Es decir, eso no quiere decir que no hayan estado involucrados en el crimen, sobre todo Quirino y Figueroa, porque el rol de la señora Zobeida era otra cosa, en esos vínculos, era otra cosa. Eso no quiere decir, porque lo que se está indicando es que no tiene un expediente activo. Eso no quiere decir, porque por razones de protección de derechos fundamentales, si a mí me están investigando o a cualquier persona la están investigando, eso no quiere decir que yo tenga un expediente. Si tienen la sospecha de que esa persona es narcotraficante y le están dando seguimiento por año, hasta ver cuáles son sus vínculos, hasta ver cómo le hacen un caso, no tiene un expediente activo, tiene una investigación, que es otra cosa, y la investigación puede determinar si hay o no vínculo o si hay elementos para procesarlo o no. Entonces, que nadie se haga el inocente. El PRM sabía muy bien que ese señor era un narcotraficante. ¿Por qué? Porque en Asua todo el mundo sabe que ese señor era un narcotraficante. Y no era verdad que no lo iba a saber el PRM. Que ese señor era un gran narcotraficante. Entonces, ahí hay una doble moral. Que no vengan con la justificación de que mire el papelito, que no. Todo el mundo sabe quién es quién. Y sobre todo en los pueblos. Todo el mundo sabe quién es quién. Entonces, la necesidad a veces de disponer de recursos, de buscar gente, no importa quién sea, para tratar de tener representación, lleva a este tipo de errores que resultan fatales, realmente, esos errores. Entonces, bueno,
hice una referencia recientemente a lo que pasó con la encuesta Gallup del periódico Hoy. Tengo que volver a hacer otra referencia porque ahora ha pasado algo nuevo. Cuando lo traté, ¿qué dije? Hicieron el levantamiento de una encuesta Gallup. No le gustó el resultado de la encuesta. Por tanto, no la publicaron. No la publicaron. Y dije que esa encuesta era muy coincidente, aunque incluso mejor para Gonzalo Castillo que los resultados de Mark Payne. Pero no la publicaron. Entonces, en lo que revelé fue que decidieron volver a hacer la encuesta, pero entonces dispusieron que 3 equipos hicieran la encuesta a la vez con variaciones en el cuestionario, a ver si los resultados de la primera encuesta eran por el asunto del cuestionario. Entonces, cambiaron preguntas y cambiaron orden de preguntas. Es decir, que cada uno de los equipos estaba haciendo una encuesta prácticamente diferente en lo que tiene que ver con los cuestionarios. ¿Y qué pasó? Que la encuesta, las 3 encuestas, volvieron a arrojar resultados que no fueron del agrado. No fueron del agrado de quienes manejan esa encuesta que se hace exclusivamente para un medio de comunicación. Entonces, ahora, esta es la revelación, como los resultados de las 3 encuestas dijeron lo mismo prácticamente que lo que había dicho la primera encuesta. Ellos entienden que hay problema en el levantamiento. Hay problema en el levantamiento de la encuesta. Entonces, anularon de nuevo los resultados de esas 3 encuestas. No lo van a publicar. No lo van a publicar. Y dispusieron ahora hacer una tercera encuesta Gallup, pero van a excluir a gran parte de la gente que hace los cuestionarios de base. Y ahora la van a hacer solamente con supervisores y gente que son estimadas como de extrema confianza para poder ir a hacer los levantamientos. Porque ellos entienden que puede haber alguna influencia en la gente que ha estado haciendo los levantamientos. Y esa es la información, esa es la revelación. Volvieron los resultados de las 3 encuestas Gallup a ser incómodo para quienes dispusieron de su realización y han tomado la decisión de medir de nuevo, ahora con un equipo más selecto, de ultra confianza, para ver qué es lo que ha estado pasando. Porque ellos parece que no les agrada lo que está pasando. Les voy a dar una recomendación. En caso de que vuelva a producirse un problema con los resultados de la que van a hacer ahora, en caso de que esos resultados no sean agradables, ahí está La Coruña. Manden a hacer un traje a la medida y punto, para que se quiten ese dolor de cabeza de encima. Manden a hacer un traje a la medida, que sea de total agrado, y así realmente se evitan estas situaciones que se han presentado con 2 Gallup consecutivas que no han gustado. No han gustado las 2 Gallup consecutivas. Entonces, bueno, voy a hacer referencia a la situación que se ha presentado con el empaquetado del tabaco dominicano. Este es un tema que no es un tema menor. No es un tema menor y debería producir, digamos, la solidaridad
de los dominicanos con este reclamo que se está haciendo, porque no es un reclamo en favor de un sector, es un reclamo en favor de uno de los que puede ser los puntales de generación de divisas de la República Dominicana. ¿Qué es lo que ha pasado con los cigarros dominicanos, con el tabaco dominicano? El tabaco dominicano, pues, ha adquirido, y los cigarros que se producen en la República Dominicana, han adquirido un prestigio de primer orden en el mundo. De primer orden. Nosotros hace mucho tiempo que nos hemos colocado por encima de las preferencias del tabaco cubano, por encima de la preferencia del tabaco nicaragüense, para citar dos referencias que son buscadas en el mundo. No, la dominicana está muy por encima de esas referencias. Entonces, Australia ha dispuesto que todos los tabacos, de acuerdo a algunas clasificaciones de, digamos, el tipo de envoltura, a unas cuestiones muy específicas y genéricas, que todos los tabacos pues se empaqueten de manera genérica. Eso nos causa a nosotros un grave perjuicio. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el público que gusta de los cigarros, al buscar un tabaco y ve un tabaco dominicano, olvídese que va a escoger a la ciega el tabaco dominicano. A la ciega va a escoger el tabaco dominicano porque ya es una referencia de calidad mundial. Es una referencia de calidad mundial. Entonces, en un empaquetado genérico, lo que vamos a tener es si la fumada es suave, si la fumada es madura, otras características genéricas, pero no sabemos de dónde diablos es el tabaco. O también afecta a las marcas. Eso también afecta a las marcas. ¿Por qué? Porque entre el propio tabaco dominicano hay marcas distintas y cada marca se ha ocupado de construir su nicho. Entonces, es justo que si usted ha hecho una marca y esa marca tiene, digamos, un mercado mundial, pues la gente pueda identificar esa marca. Entonces, perjudica a la marca, perjudica también al país. En ese sentido, estamos hablando de algo que perjudica a la marca país. De manera que en la República Dominicana, ante la Organización Mundial del Comercio, cuya representante es la embajadora Katrina Nau, presentó ante un comité de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio una objeción a esta decisión de Australia. En principio, hemos tenido un fallo en contra, después de mucho bregar con esto, hemos tenido un fallo en contra porque, si bien es cierto que se entiende que la República Dominicana está alegando un derecho legítimo y que sus derechos han sido vulnerados, ellos lo que dicen es que en los pactos comerciales de Australia no se ha podido probar que Australia esté violando sus pactos comerciales. Es decir, esto les perjudica a ustedes, pero en regla de lo que son los acuerdos comerciales que tiene suscrito Australia, cuando apela al empaquetado pues genérico, supuestamente no está violando ningún derecho. Ahora hay otro comité que tiene que decidir sobre esto. Yo creo que es un pleito que la República Dominicana tiene que seguirlo echando porque se trata de algo muy importante para las exportaciones en la República Dominicana, que tiene que ser necesariamente una de nuestras grandes metas. Entonces, señores, vamos a hacer una pausa, retornamos en breve con otros comentarios. Cambio y fuera.
de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. La cartografía censal es la técnica especializada en elaborar mapas y levantar información precisa de calles,